Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, bien, bien. Qué bueno, me da gusto. Entramos un poquito después de la hora, ¿verdad? Yo la verdad tuve algunos inconvenientes en poder entrar. Quién sabe qué pasaba que no me dejaba. No sé ustedes si batallaron. Sí, pues yo un poco con la conexión, pero sí logré entrar. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a tener las dos sesiones para reponer la que no se pudo dar y bueno, y ya ponernos al corriente, ¿verdad? Con la correspondiente a esta semana. Recuerden que son 2 por semana. Y bueno, les envié una tarea, no sé si ya la revisaron en Classroom. Ahí les puse una tarea que van a entregar para estos días. Sí la revisé y estuve checándola, sí estuve investigando algo de materia y energía. Qué bueno porque vamos a estar viendo esto. Sí, les decía, qué bueno que ya revisaron los temas. Bueno, José Luis, ¿verdad? En tu caso, para que la vayan entregando. Y déjenme pongo aquí la luz. Bueno, bien, esos temas quiero que por favor los vayan investigando y me los envíen, ya saben, por cualquier archivo electrónico ahí en el Classroom. Y vamos a estar investigando otros temas también que les voy a encargar para que ustedes los expongan en la próxima sesión. ¿De qué manera? Bueno, con alguna presentación, claro, ¿verdad? Que ustedes hagan en PowerPoint para poder exponerla aquí en el Zoom. Hay una parte donde dice compartir pantalla y yo les tengo que dar acceso para que todos compartan su trabajo. Eso va a ser para la próxima sesión. ¿Sale? Bueno, pero aquí es una... No me interesa. Mami, no me interesa. Pero tú nunca lo haces. ¿No? Entonces, ¿la vemos? No. Cállate. Ay, cállate, no me digas. No lo que tú me mandas, no. No puedo tener música, no. No se puede porque escuchan los muchachos. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Nada más déjenme que abrir el archivo. ¿Quién más está conectado? Laura, ¿verdad? ¿Cómo estás, Laura? Luego pienso que nada más estoy hablando yo sola porque no me contestan. Bien, ¿y usted? Yo muy bien, gracias a Dios.
Ya tiene rato que no nos veíamos, pero nos tenemos que poner ya al corriente para poder entregar la evidencia, ¿verdad? De la clase. Sí, la vez pasada mandó un link para conectarse. Yo no pude conectarme, no sé si. Fíjate que ese link es como que el recurrente, porque ya es de mi cuenta. Pero ahorita yo estaba batallando. Y es el que siempre uso. ¿Quién sabe qué pasó? Ujú. Pero digo que es el que uso para todas las clases. Bueno, estoy abriendo aquí el archivo. Nomás déjenme que abra porque quién sabe qué es que todo el mundo yo creo está conectado y se batalla un poquito. Ok, ahí está. A ver si ya lo ven. Ahí les compartí el archivo, no sé si ya lo ven. ¿Sí lo ven? Todavía no todavía no aparece. Ok, ahí me avisan. Porque Ya quiero que... apareció. Ok, muy bien. Bueno, vamos a darle tiempo a este archivo porque como que no quiere abrir tan rápido, pero bueno, ya veré. Ok, nada más como recordatorio de la clase pasada, así como un breve resumen. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era la... Bueno, a ver, pregunto primero que nada. ¿Sí revisaron la clase? Pero no pude revisar la clase pasada. ¿Dónde? Bueno, no me aparece la clase pasada grabada. O no sé en qué parte buscarla. Yo la compartí en el Classroom. Fíjate que no se subió. Pero bueno, acuérdense que yo les dije que había dos formas de checar la clase. Si recuerdan que era por medio de la página de la universidad y por medio del Classroom. Si por alguna cosa a lo mejor yo no subo el Classroom, pero ustedes pueden ir a la página de la universidad y ahí la encuentran. Ahí está. Y en el Classroom no la subí, pero en la página sí. ¿No checaron eso? En la No. universidad yo no. Bueno, acuérdense que siempre hay dos formas de que ustedes puedan revisar. Eso ya les había dicho. En la página de la universidad y en el Classroom. Así es que no debe de haber pretexto por el cual ustedes no revisan la clase. Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen. En la clase pasada empezamos a ver un poco sobre los fundamentos de la química y, bueno, sobre la ciencia moderna, ¿verdad? Y había un concepto de química, entonces ustedes, bueno, ya a este nivel, ¿verdad? Que ya están en la universidad iniciando. Para ustedes, ¿recuerdan el concepto de química? ¿Qué es para ustedes química? Es pregunta. ¿Qué es química? Pues en sí la química es la que estudia la composición y propiedades de la materia. ¿Es la ciencia que estudia el comportamiento? Composición y propiedades de la materia. Ok, sí, está bien. ¿Qué otro concepto? Es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades, la transformación, el comportamiento de los elementos con el fin, bueno, de estudiar, ¿verdad?, a nuevas alternativas para alguna mejora, para alguna aportación, ya sea hacia la ciencia, hacia la tecnología, o bien hacia algún estudio, ¿verdad?, específico en relación con la
pues con la química, que hay muchísimas ramas. Puede ser alimenticia, puede ser de grado farmacéutico, puede ser del área de petroquímica, que bueno, abarca muchísimas, ¿verdad? Muchísimas ramas. En fin, abarca muchísimos campos. ¿Alguien más? A ver, Enrique Vázquez, ¿qué es para ti la química? Vendría siendo un proceso molecular Es un proceso molecular. ¿Qué más? que estudia sus funciones, ¿Cómo, perdón? ¿Hacia qué? No sé, la definición como que se me hace un poquito incompleta. ¿Hacia qué? ¿Para qué? hacia la materia. Bueno, la química obviamente tiene procesos, ¿verdad? Tiene diseños de procesos, tiene la parte de, bueno, las dos ramas en general son la química inorgánica y la química orgánica. Nosotros vamos a estar viendo en este caso la química inorgánica, que abarca, bueno, pues la estequiometría, cómo nombrar los elementos, cómo nombrar los compuestos, cómo hacer un balanceo de ecuación. Esta parte vamos a ver qué es lo que se encarga más la química inorgánica, ¿sí? Y más allá del proceso, a ver, por favor, ahí hay un ruidito. No sé si es Laura la que tiene el ruido del audio. Gracias. Más allá de los procesos, la definición es esta, o podemos dejarla así, ¿verdad? Es la ciencia que se encarga del estudio de, perdónme que ya anda mi niña, ahí salió. Bueno, una de mis niñas porque tengo gemelas, pero bueno, ahí se ve en el video, bueno, una disculpa. Más allá de eso, ¿verdad? Les decía, es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento y la composición y la transformación de los elementos químicos. ¿Vale? Bien. Aquí vamos a ver el concepto de hecho que viene. Espero ya lo vean. Dice, la ciencia que estudia la composición, estructura y los cambios que sufren, ¿verdad? ¿Quiénes? Los elementos. Y bueno, que van a experimentar la materia. Hay varias ramas, como les comentaba. En este caso, menciona la orgánica, la inorgánica, la analítica, la fisicoquímica y la bioquímica. Nosotros vamos a estudiar acerca de la inorgánica. Casi todos los estudios comprenden a más de una de las áreas tradicionales de la química. Los antecedentes, bueno, pues son muchos. Vamos a nombrar aquí solo unos cuantos. Dice, aunque la química tiene sus raíces en la tecnología antigua, los principios científicos que rigen esta ciencia aparecieron en la última parte del siglo XVIII. Química como ciencia, Lavoisier fue uno de los primeros científicos que insistió en el uso de la balanza. Y bueno, él fue uno, ¿verdad?, uno de los grandes científicos que aportó muchísimo a esta ciencia. Entre eso, bueno, pues los descubrimientos que hizo, ¿verdad? Y bien, recordemos mucho una ley o un principio que él descubrió, el cual es ley de la conservación de la materia. No sé si alguien lo recuerda, este principio, esta ley. A ver, pregunto a los que están aquí en la clase, ¿alguien recuerda esta ley que él descubrió? ¿Que Lavoisier descubrió? Es la de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así es. Esa es la ley o el principio que descubrió, entre otros, ¿verdad? Recuerden que la ley de la conservación de la materia también es la misma que se nombra para la energía. Entonces la podemos encontrar como ley de la conservación de la materia y o energía. Bien, él escribió en el año de 1789 el primer libro titulado Traité Elementari de Chimie. Ese es el primer libro que él escribió, ¿verdad? En el cual, bueno, pues hizo muchos, pues,
redactó más que nada, ¿verdad? Todo lo que él fue descubriendo en todos sus experimentos y en todos sus estudios. Y ahí viene, ¿verdad? El año en el que se escribió ese libro. Y bien, ahora en la química actual, bueno, pues dadas las aportaciones que se hicieron y bueno, con todos estos ramas, ¿verdad? Que se encarga o es parte de la química, les decía, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver química? Pues en el área farmacéutica, en el área de las medicinas, ¿verdad? Ahí está la imagen. Ahí muestra una caja de un medicamento. ¿En qué otro? Pues en el grado alimenticio. Ahí viene una caja, ¿verdad? De una naranja, perdón, gelatina con sabor naranja. Bueno, pues porque es parte de la química, ¿verdad? ¿Qué otro? A ver, que me expliquen las otras dos imágenes. En la ropa, en el tejido, En los textiles. ¿Y la otra imagen? Mami, ¿ves la colación? en lo tecnológico, pues sí, en eso. Bueno, ahí más que nada no aplicaré la tecnología, ¿verdad? Porque ahí ya será la ingeniería pues en sistemas o bien la mecatrónica, ¿verdad? Aquí más que nada es en lo que está constituido o en lo que el material con el que está elaborado estos equipos, ¿verdad? Que, bueno, utilizan un polímero más específico para ciertos dispositivos, ¿verdad? Hoy en día, bueno, por los móviles como la tablet, las iPads, etcétera, los celulares. Entonces sería más que nada en lo que está hecho, ¿verdad? Esa tablet o esa iPad. Bien. Entonces, en todo esto, ¿verdad? Aquí vemos que existe la química. La química es una ciencia moderna, activa y en continuo evolución. ¿Por qué? Porque están en continuo análisis, ¿verdad? En continuo experimentos, en los laboratorios de investigación, pues muy a menudo, ¿verdad? Los doctores sacan nuevas aportaciones hacia la ciencia. Y bien, propiedades de la materia. Las propiedades de la materia las clasifican en dos procesos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, pues la materia la podemos dividir en sustancias o en mezclas. ¿Sí? Y esto es un proceso físico. Finalmente, el proceso físico que es de una sustancia a una mezcla, pues lo conocemos como un proceso, ¿verdad? Pero para esto, para que nos quede más claro, vamos a definir primero qué es materia. ¿Qué es materia? Para ustedes, ¿qué será materia? Mamá, se le lo... ¿Alguien que me pueda decir qué es materia? ¿Alguien que me pueda decir? Acuérdense que materia es todo aquello que tiene masa, ¿verdad? Y va a ocupar un lugar en En el espacio. cierto espacio, ajá, en el universo inclusive. Bueno, entonces las sustancias y las mezclas es parte de un proceso físico. A su vez, las sustancias se van a dividir en compuestos y se van a dividir en elementos. Y aquí va a haber entre ellas dos una reacción química. Ahora bien, en la parte de las mezclas, pues se van a dividir, como sabemos, ¿verdad?, en heterogéneas y en homogéneas. Las mezclas homogéneas, recordemos cuáles son. Las mezclas homogéneas, ¿alguien recuerda quiénes son las mezclas homogéneas? ¿Y cuál era la diferencia entre las dos? Acuérdense que la mezcla homogénea es una mezcla en la cual no se van a distinguir sus componentes, ¿sí? Y en la mezcla heterogénea, pues la diferencia es que ahí sí se distinguen sus componentes, ¿verdad? Entonces, esa es la fácil diferencia que podemos tener entre una y otra.
Toda sustancia tiene un conjunto único de propiedades que lo caracterizan. Las propiedades físicas es la característica que puede observarse en un material sin modificar su identidad química. O sea, a simple vista lo podemos distinguir, ¿verdad? Sin tener que ir a tal vez a un análisis ya más allá, por ejemplo, que utilicemos un equipo delicado, un equipo especializado de laboratorio. Bueno, pues a simple vista podemos observar, ¿verdad? Esa propiedad física de X material o de X elemento. Y la propiedad química, bueno, es una característica de un material que involucra un cambio en su identidad química. Las propiedades, bueno, se dividen en generales, particulares, intensivas y extensivas. En esa tabla que ustedes ven, bueno, es una comparación del agua, hidrógeno y el oxígeno. Viene ahí, ¿verdad? Su punto normal entre el agua, el hidrógeno y el oxígeno, y viene la densidad de cada uno y si es flamable o no, ¿verdad? Y ahí nos muestra el agua, pues no, el hidrógeno sí es flamable y el oxígeno no. Y bien, ahora vamos a hablar acerca de los estados de la materia. Como todos sabemos, ¿verdad? Existen 3 estados, pero bueno, ya hay uno más que ya se agregó, entonces son 4. Aquí solamente el autor comenta, ¿verdad?, acerca de los 3 estados de la materia, que es sólido, líquido y gas, pero hay uno más. No sé si alguien conoce el otro estado, que es el de plasma. ¿Sí han escuchado de él? No. La plasma. ¿Qué es? ¿El estado de materia de plasma cuál es? Bueno, es un estado, ¿verdad?, que se agregó ya o se sumó más que nada a esos estados de la materia, entonces ya sería un 4º estado. Este es una agregación, ¿verdad?, de la materia que puede comprenderse como un gas ionizado, es decir, un compuesto. Y bueno, es un estado fluido, ¿verdad? Y lo podemos ver en las descargas eléctricas, ¿verdad? ¿En dónde más lo podemos ver? Pero las tortugas no pueden enseñar la nueva. Está conformado por partículas cargadas, ¿sí? Y bien, como les decía, ¿verdad? Tras los estados sólidos, líquidos y gaseoso, también existe este estado que es el de plasma, de forma natural. Lo podemos ver en los rayos, en las descargas, ¿verdad?, eléctricas. Por ejemplo, en una tormenta eléctrica, y si observamos una descarga eléctrica, un rayo, ¿verdad?, ahí se observan como unos fragmentos pues sí, bien como de plasma. También lo podemos ver en los vientos polares, en las auroras. Fácilmente se pueden distinguir. Entonces lo vamos a definir como que es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones van a circular de manera libre. ¿Sale? Entonces, esto es un estado de plasma. Pero aquí, nada más se los comento, ¿verdad?, para que lo tengan como dato. Aquí vamos a hablar sobre el gas, líquido y el sólido, ¿verdad? Bueno, como sabemos, cada uno, el concepto creo que cada quien ya lo tenemos, ¿verdad?, muy bien definido, lo hemos visto mucho. Entonces, en ellos pueden existir conversiones entre los estados sin que haya modificación o sin que cambie su composición de las sustancias. Y como podemos ver, o sea, a simple vista en la imagen, entre las moléculas del gas, las moléculas del líquido y las moléculas del sólido, hay muchísima diferencia. Si ustedes pueden observar, están hablando ahí de una imagen de como un glaciar, ¿verdad? Como que es un cubo enorme de hielo, un iceberg tal vez. Entonces, la molécula en el estado gaseoso se comporta diferente que cuando ya ese hielo ya está en líquido y cuando
todavía está en esa forma de sólida, ¿verdad? En el primer estado gaseoso, las moléculas, bueno, pues están de manera muy separadas, muy libres. En el estado líquido están un poco más compactas, un poco más unidas. Y en el estado sólido, pues están muchísimo más fuertes, ¿verdad? Más unidas. Esa es la diferencia en cuanto al comportamiento de las moléculas en los tres estados. Bien, durante un cambio físico se afecta la forma de la materia, pero no se va a afectar su identidad. Sigue siendo la misma, sigue conservando su misma identidad química. Y durante un cambio químico, también conocido como una reacción química, uno o más tipos de materia se transforman en un nuevo tipo de materia, lo cual quiere decir que en el cambio químico sí va a haber, ¿verdad? Sí va a haber una afectación en cuanto a la composición de esa reacción química. O sea, aquí sí va a sufrir una transformación. Y las propiedades, pues ya no van a ser las mismas, ¿verdad? A diferencia de cuando es un cambio físico que conserva sus propiedades, aun cuando haya una transformación. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? No. Ok, bueno, entonces ahí vemos, ¿verdad? La diferencia. Están tres imágenes, ¿verdad? Si lo alcanzan a apreciar. Es una concentración de un ácido nítrico, la primera. Y bueno, después cómo es su transformación y finalmente cómo termina, ¿verdad? Con los tres tipos de cambios o tres tipos de imágenes en donde se va viendo su transformación. Y bueno, al último totalmente, ¿verdad? Cambia la composición. Y bien, aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Acerca del polvo amarillo, es un sulfuro, y el polvo rojo, ahí lo vemos, ¿verdad? Es mercurio, pero es ionizado, ¿verdad? Y los elementos y compuestos, como definición, la sustancia, la vamos a definir, ¿verdad? Que es un tipo de materia que tiene siempre las mismas propiedades. Y un elemento es una sustancia que no puede descomponerse por medio de alguna reacción química en sustancias más sencillas. Y elementos, bueno, conocemos, creo que son más de 103 elementos. Y bueno, los que ya van a seguir investigando y agregarse a la tabla periódica. Al parecer creo que son 103 elementos los que están plasmados en la tabla, pero bueno, pueden surgir más, ¿verdad? Y se van a ir agregando a la tabla periódica. Pero esos son los que hemos siempre conocido, ¿verdad? Y bien, aquí muestran algunos, ¿verdad? Ejemplos. Solamente sabemos que hay muchísimos. Y sí, ahí dice, la Boisier enlistó 33 elementos, 20 siguen vigentes y actualmente se conocen 103 elementos. Entonces no anda tan mal, ¿verdad? Se llama tabla periódica al arreglo tabular de elementos en periodos y grupos, destacando la repetición regular de las propiedades. Como nosotros sabemos, ¿verdad? La tabla periódica se conforma por grupos, se divide por familias también, y en los no metales, en los metales, ¿verdad? Y bien, aquí viene, se clasifica en metal, no metal y metaloides. Ahí está la imagen. Ahora vamos a ir un poco más con los conceptos en cuestión a los fundamentos, ¿verdad? De la química. Vamos a definir qué es un átomo, vamos a definir qué es un neutrón, un protón, un electrón y una partícula. La partícula es la partícula más pequeña de un elemento que conserva su identidad. Cuando se somete a cambios físicos y químicos se llama átomo. Entonces, un átomo, ¿qué es? Ya con esta definición que nos dan, entonces vamos a definirla como que un átomo es la parte más, pero más, ¿verdad? Diminuta, pequeña, que bien, de cierto elemento, ¿verdad? Que va a seguir conservando su identidad, sus cambios,
se va a someter a físicos y químicos. Y bueno, es la parte más pequeñita que ustedes puedan imaginarse. Y también, bueno, pues podemos dar otra definición. ¿Alguien que pueda darme otra definición? Es la parte más pequeña de un elemento que no puede descomponerse químicamente. Y como conocemos, ¿verdad? Cada átomo tiene su núcleo. ¿En dónde? En el centro. Está compuesto de protones, ¿verdad? Y está compuesto de electrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones van a tener la carga negativa, ¿verdad? Los electrones se mueven de manera giratoria o alrededor del núcleo. Ok, quedan 8 minutos de sesión. A ver, Enrique, por favor, ¿me puedes apoyar a leer a partir de donde dice los átomos, por favor? Los átomos se componen principalmente de 3 partículas fundamentales: protón, electrón y neutrón. Adelante, adelante. Sigue. El número atómico determina el número de protones del núcleo atómico. El número de masa es el número total de protones y neutrones en el núcleo. Un núclido es un átomo caracterizado por su número atómico y su número másico. Ok, y ahí viene una imagen, ¿verdad? Donde viene acerca del número atómico, ¿verdad? Y el número másico, pero de él, ¿qué elemento es? Del carbón. Ok, la escala, gracias. La escala de masa atómica de Dalton basada en el hidrógeno fue reemplazada por una basada en el oxígeno por la escala de masa actual. La unidad de masa atómica, que es la que conocemos como UMA, y sus siglas la dicen, ¿verdad? Unidad de masa atómica. Esta es una unidad de masa igual a exactamente un 12avo de la masa de un átomo, pero del carbono 12. La masa atómica se determina por medio de un instrumento llamado espectrómetro de masa. Ese es el que utilizan, ¿verdad? Para determinar la masa atómica de un elemento. ¿Pero en dónde? Bueno, en un laboratorio. Es un equipo muy, muy delicado. Y bien, aquí está una tabla donde vienen las propiedades de los electrones, protones y los neutrones, ¿verdad? La masa, su cambio. Y ahí viene, ¿verdad? El átomo, la masa atómica de ellos como unidad y a cuánto equivale. Los átomos, como ya lo comentamos, ¿verdad? De un mismo elemento con diferentes estructuras se conocen como alótropos. Algunos elementos presentan formas alotrópicas. ¿Cómo qué elementos ustedes recuerdan que presentan estas formas llamadas alotrópicas? No sé si alguien recuerde en la prepa, ¿verdad? Que vieron estos temas. ¿En qué elementos podemos ver que su estructura, ¿verdad? Es precisamente una forma alótropo o alotrópica? ¿No se acuerdan?
Yo no recuerdo sus temas. ¿No? Mm, mm. A ver, los otros dos compañeros. Yo no me acuerdo, la verdad. Las formas alotrópicas. Bueno, bien, aquí les voy a mostrar en qué elementos se pueden observar esta forma. En un grafito, ahí se muestra esa forma, en la composición de las moléculas, cómo están unidas y más o menos, ¿verdad?, cómo están estructuradas. Por ejemplo, en el sulfuro también, en la forma, les decía, del grafito, de un diamante, ahí se ven, bueno, en el diamante es mucho más fácil, ¿verdad?, porque se ven esas, se me fue la palabra, tiene su nombre, esa forma que van haciendo es un diamante. O sea, hay presencia de carbono, ¿verdad? Lo sabemos en los diamantes. Y esas formas que se ven como triangulitos, como, no sé si lo distinguen ustedes. En un diamante observan, ¿verdad?, que hay como varias Sí. estructuras. Bueno, esa forma es una forma alotrópica, ¿sí? Si pensamos un poquito, ¿en dónde más podemos encontrar esta forma? En un fósforo, ¿verdad? También, cuando se calienta el fosfato, bueno, pues también se presenta de esta forma. En fin, hay varios. Si investigamos, ¿verdad?, en dónde más, pues la forma que tiene, les decía, esa forma hexagonal que presentan los diamantes, ahí está una forma alotrópica. En esa forma que presenta un grafito, también presenta la forma de los alótropos. Bueno, bien. Todos los elementos tienen isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos cuyos núcleos tienen el mismo número atómico, pero número de masa distintos. Entonces tienen el mismo número atómico, pero número de masa distintos. Como por ejemplo, ¿cuál? Está el hidrógeno. Tiene el mismo número atómico, pero su número de masa puede ser distinto, ¿verdad? Y bueno, pues podemos ver ahí también la imagen, no sé si ya la ven, de una abundancia fraccionada y de una masa atómica, ¿verdad? Un poquito se habló del ion, que es una partícula con carga eléctrica formada por la ganancia o pérdida de electrones, un anión con una partícula con carga negativa y de un catión, que es la que tiene la carga positiva. Bueno, ya después ustedes revisan bien la clase para que le den una repasada, ¿verdad? Eso fue lo que a grosso modo estuvimos hablando. Pero también incluimos acerca de las leyes o de los principios, como los de Lavoisier, que ya comentamos, ¿verdad? La ley de la conservación de la materia. También sobre la ley de proporciones definidas, que la descubrió Joseph Louis Proust, y la ley de la composición múltiple, que fue descubierta por John Dalton. Y ahí siguieron hablando acerca de las mezclas, pero bueno, ese tema creo que sí quedó muy claro, ¿verdad? Ahorita ya se va a cortar la sesión. Nos vamos a enlazar en el mismo link. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Ok. Pues ahorita nos Ok. vemos.